a uno. Exacto. Muy el bien, pedido que 7:02 de la mañana. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei ayer defendió a Cristian Ritondo. Dijo que el jefe del bloque del PRO, a quien le han detectado a su mujer una enorme cantidad de propiedades por un valor total de $2,5 millones que compró hace una década en Miami, y luego esta denuncia fue ampliada por Lilieta Carrió y la diputada de la coalición cívica Mónica Frade en base a una investigación que encontró otras sociedades que en la Argentina, a través de las cuales tienen autos de alta gama y una enorme cantidad de propiedades. Javier Milei, y esto habla de la pelea de Milei con Macri, ¿no? Porque la sospecha de la Casa de Gobierno es que en realidad es el propio Macri, ¿no?, que está atacando a quien más cooperaba desde el bloque del PRO con la Casa Rosada, que es Ritondo. Esto decía Javier Milei. Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que también trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, digamos, que está conducido por Cristian Ritondo, quien hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones, justamente por ayudarnos y colaborar. Persecuciones y operaciones. No tiene, digamos, ha decidido el presidente de la Nación que ninguna de los descubrimientos del patrimonio de Cristian Ritondo, que toda su vida trabajó de funcionario público, estuvo ligado a la política, fue además ministro de Seguridad María Eugenia Vidal, sin ni siquiera mediar una investigación judicial, nada, la determinación es que es perseguido político. Mientras tanto, habló Milei también de algo que ayer celebró mucho el gobierno, una proyección propia que hizo en base a los datos del INDEC. Creen que va a llegar a fin de año la pobreza en un 40%, que es un número bastante menor al que recibió del gobierno anterior, que era el 47%, y con una baja muy significativa desde la disparada que había pegado la pobreza, sobre todo en el primer semestre, en el primer trimestre, como efecto del fogonazo inflacionario. Con la estabilidad y los alimentos subiendo por debajo de la inflación promedio, la pobreza bajó significativamente en el tercer trimestre. ¿Qué decía ayer Javier Milei? Yo hice un reportaje con Susana Jiménez y en un momento Susana Jiménez me preguntó cómo íbamos a ir, si íbamos a salir, qué reflexión podía dejar. Y yo le dije, no tengan duda que a partir de ahora solamente vienen buenas noticias. Bueno, lo que no me imaginé que eran tantas por día. Mientras tanto, se cruzaron públicamente Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Arrancó con una provocación de Victoria Villarruel, que puso un tuit que luego borró, creo, ¿no? Sí. Donde decía, yo no le hubiese dado permiso al gendarme Nahuel Gallo para que fuera a Venezuela. Fue a visitar a su familia, lo detuvo el régimen de Nicolás Maduro bajo la acusación que supuestamente forma parte de una operación de inteligencia, y desde el 8 de diciembre se niega a informar claramente qué cargos eventualmente le imputan y dónde está, lo cual es mucho más inquietante. Patricia Bullrich le contestó a Victoria Villarruel esto. En vez de ayudar a Nahuel Gallo, que no sabemos dónde está, que está secuestrado, desaparecido de la dictadura criminal de Maduro, de Diosdado Cabellos y de todos esos mafiosos, en vez de hacer eso, manda un tuit diciéndome, yo no hubiera hecho lo mismo. Bueno, hubiera hecho lo mismo porque no se hubiera enterado. Entonces, yo creo que cuando uno tiene una causa así, se tiene que concentrar en lo importante, no tratar de buscar un error donde no lo hay. El error supuestamente es haber autorizado ese viaje de Gallo a Venezuela. La indicación ahora para los argentinos es que eviten ir a Venezuela por temor a que pueda tomar el gobierno de Venezuela decisiones similares a las que tomó con Nahuel Gallo. El canciller Gerardo Huerten le exigió una cosa notable a Natalia Niebesquiquiat del diario Clarín, que deje de informar, diciendo que objeta que desinforma y que además pone en peligro. Entonces
Entonces, o desinforma o pone en peligro, porque si pone en peligro, la idea sería que revela gestiones reservadas. La verdad es que este gobierno en materia de medios viene teniendo un récord cada vez peor con relación a la crítica, la libertad de prensa. Mencionábamos ayer, en un ratito vamos a escuchar, no sé si lo tenemos ya, Longobardi ayer puso en sus redes sociales en YouTube una explicación acerca de cómo fue expulsado de su programa en Radio Rivadavia por presiones del gobierno. Nosotros estábamos, obviamente, mi equipo y yo, al tanto de presiones del gobierno sobre el programa. De hecho, el dueño de la radio me contó que tenía comentarios adversos, fuertes, de la señora Karina Milei respecto de mi programa. Me alegro por haberle dado finalmente una satisfacción al presidente argentino Javier Milei, luego de haberle provocado tantos disgustos y de haberle hecho pronunciar tantos insultos, ¿no?, durante todo este año, ¿no es cierto? Así que bueno, me alegro por él, ¿no es cierto? Sí que puedo darle así alguna compensación, ¿no es cierto?, por tantos disgustos que le provoqué. Es bastante grave que sea por la intervención de Karina Milei que un medio como Radio Rivadavia disponga el despido de Longobardi, que tenía una línea crítica dentro de una radio que no la tiene. Ahora creo que va a ir Cristina Pérez a trabajar ahí a Radio Rivadavia en el horario que tenía Marcelo Longobardi. Mientras tanto, hay un conflicto que se agrava con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer se despidió Juan Carlos Maqueda porque cumplió 75 años y a menos que le dieran un nuevo acuerdo no puede seguir revistando como juez de la Corte. Una Corte que está llamada a tener 5 miembros, que con la salida de Maqueda queda con 3. Entonces, la discusión es si una Corte puede o no funcionar con 3. La Corte sacó una acordada diciendo que sí y que en caso de que no tengan consenso entre los 3 llamarían a conjueces. Pero el gobierno está amenazando con designar a los jueces que propuso y que el Senado no trató por decreto en comisión, a pesar de que la Constitución dice que ese no es el procedimiento para integrar la Corte. ¿Qué decía Guillermo Francos? Cuando uno mira el tiempo que llevan los fallos de la Corte Suprema de Justicia, es lamentable, ¿no? Que la Corte tenga 15, 20 años, un tema para dictar sentencia, es un tiempo absolutamente inusual, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, no sé si puede funcionar con 3 jueces. Por supuesto que desde el punto de vista del quórum podrá, desde el punto de la eficiencia procesal, me cuesta creer que podamos seguir teniendo una Corte con 3 miembros, ¿no? Dijo Francos ahí que Javier Milei está evaluando la posibilidad de nombrar por decreto y en comisión. En la despedida de Maqueda pareció dar una advertencia sobre la necesidad de que el gobierno respete la libertad, la división de poderes. No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización. No podemos quedar a la deriva de los hombres que en este momento hacen culto a la personalidad, hombres proféticos o que se creen proféticos y que realmente ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática. Hombres proféticos que ponen en riesgo, ¿no?, la convivencia democrática. Parece bastante dirigido al Poder Ejecutivo y a Javier Milei, ¿no?, esta frase de Maqueda. El que sí está en conversaciones con el gobierno es Ricardo Lorenzetti, que es uno de los 3 que quedan en la Corte, señalado como el padrino de Ariel Lijo, el juez federal de la Corte que propuso el gobierno para cubrir una de las vacantes. La interna es tan feroz dentro de la Corte, tan feroz, que han perdido hace rato los modales los jueces de la Corte. Escúchenlo a Ricardo Lorenzetti. Tenemos jueces, sí, una magistratura, pero poder judicial no tenemos. Claro. Esa es la realidad. Y ahora, para colmo, tenemos una Corte con 3 jueces. Bueno, la más chica del mundo. No, este no es Lorenzetti, este es Zaffaroni. Este es la voz de Zaffaroni. Bueno, la cuestión es que Lorenzetti lo que está planteando es que, porque él sí tiene un diálogo abierto con el gobierno, es que pueden funcionar con 3 integrantes. En realidad lo que pasa es que el hijo es el que no quiere que lo nombren en comisión, claro, también, ¿no? Porque es un descrédito llegar a la Corte siendo nombrado por decreto, porque no es el procedimiento constitucional previsto por la Constitución Nacional, ¿no? Sí, además los senadores de Unión por la Patria emitieron un comunicado diciendo que si van a hacer el camino similar al que hizo Macri, nombra por decreto, después lo vuelve para atrás, pero pone esas mismas dos personas
como candidatos, no lo votan. Y sin los 33 votos, ahora van a ser 34. No tiene los 2 tercios Claro. que necesita en el Senado para avanzar. Hablando también de avanzar por decreto, Daniel Bogianos, asesor presidencial, y hablaba acerca, recordemos que el Congreso está cerrado, el gobierno decidió no llamar a sesiones extraordinarias y sobre todo no pedirle al Congreso que apruebe el presupuesto nacional. Eso le va a permitir discrecionalmente readecuar las partidas después del 2023. Con la inflación que tuviste desde entonces, significa que tenés un montón de dinero para reasignar por decreto sin necesidad de pasar por el Congreso. El asesor presidencial Daniel Bogiano dijo lo siguiente. Me parece que el Congreso se pasó de pícaro y empezó a pedir un montón de cosas que el gobierno no estaba dispuesto a dar. Y ahora se encuentran de repente con que el gobierno queda con el presupuesto del 2023. Y por supuesto tiene una ventaja estratégica de hacerlo, pero perdieron la oportunidad ustedes. Perdieron la oportunidad ustedes y por supuesto que significa una ventaja para el Ejecutivo, admite en este caso... 23 billones de pesos tiene para manejar de manera discrecional, solamente con el presupuesto que mandó el oficialismo. Decíamos hace un ratito que Camioneros va a medidas de protesta, sus distintas ramas, adquiriendo distintas modalidades, porque el gobierno le está poniendo de hecho un techo a la paritaria hacia adelante. Camioneros está discutiendo diciembre, enero y febrero y pide 8% en total. El gobierno quiere que esté mucho más alineado con las expectativas de inflación del 1-2%, entonces no está autorizando esas paritarias, no las está avalando. Octavio Argüello es el representante de Camioneros en el triunvirato de la CGT y decía lo siguiente. Ellos manejan, bueno, la cifra de index que ellos manejan, ¿no? Que dice que la inflación ha aumentado 2 puntos y pico. Pero aparte venimos de un proceso de que el salario perdió mucho poder adquisitivo. Pero por eso... que quizás se firmaran muchos aumentos en la gestión anterior, la inflación siempre era muy superior al aumento que parecía tan grande que se firmaban, siempre era mucho más superior. Entonces nosotros fuimos perdiendo poder adquisitivo. Eso es lo que estamos reclamando, la pérdida, recuperar parte de ese poder adquisitivo que se ha perdido, ¿no? Que eso tiene que ser homologado para que tenga vigencia. Y sí, realmente en el Ministerio no están poniendo muchas trabas para homologar los acuerdos. Mientras tanto, crece el conflicto con Chile. Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo que Gabriel Boric es un comunista que está hundiendo la economía de Chile. Después se generó todo un debate en redes al que se sube Javier Milei, porque sale Agustín Laje, que es su ideólogo número 1, el que preside la fundación. Dijo, Caputo no dijo nada que no sea verdad, si es realmente un comunista Gabriel Boric. Pero no estaba en discusión si él gobierna en alianza con el Partido Comunista y si es un hombre de izquierda. Estaba en discusión la frase en la que Caputo dijo que está hundiendo a Chile, a la economía de Chile. Ese es el punto de discusión. El gobierno se hace el distraído de cuál es la verdadera ofensa sobre Boric. Boric no se declara ofendido porque le dicen que es de izquierda o que gobierna con los comunistas. La ofensa que le propinaron es que dicen que está hundiendo a Chile. Gabriel Boric, el presidente de Chile. Porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo y contarles que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública, hemos optado por fortalecer la educación pública, no destruirla. 7:15 de la mañana. The Reflex. Durán Durán. En este viernes, soleado por ahora, porque se descompone hacia la tarde-noche.